Tenemos a Rafael Valenzuela, y lo prometido es deuda. Aquí quedamos que habría segunda parte, porque pues ahí nos quedamos, quién sabe si en la mitad, pero nos quedamos inconclusos con esta encuesta. Es anual o bianual. Sí, es bienal, cada 2 años, cada 2 años. Bienal, perdón. Bienal, sí, cada 2 años. Cada 2 años del INEGI en cuanto a la percepción de corrupción, y donde en este año indica que en Sonora bajó, se puede decir drásticamente, ¿no? La percepción del porcentaje, las posiciones, incluso estaba en el 26 y se va hasta el 12, ¿no? Así en es. la percepción de corrupción. Y bueno, ahí nos quedamos. Entonces aquí ya les dejo el análisis y las explicaciones, la interpretación pues de este estudio sobre la percepción de corrupción con Rafael Valenzuela, es doctor en políticas públicas. Gracias por estar de nueva cuenta acá, Rafael. Aaron, gracias por la invitación para continuar con este tema que iniciamos y en el cual estamos hablando de los resultados de la encuesta nacional de impacto, de calidad de impacto gubernamental, ¿no? La encuesta con resultados 2023 que se dio a conocer por INEGI en marzo de 2024. Es cada dos años, como bien lo anotas, y bueno, también platicarte que para Sonora hay buenas noticias. Sin embargo, me gustaría platicar en qué consisten estas noticias, ¿no? Esta reducción que hablas es en el número de posición en el que estábamos. De las 32 entidades federativas, estábamos en la 26 en el 2021 y pasamos a la número 12 en 2023. Esto implica un avance muy significativo, muy importante, que nos dice que algo está ocurriendo. Hay un cambio positivo en cuanto a lo que la ciudadanía percibe y evalúa de su gobierno. Es bien importante comentarlo. ¿De dónde salen los datos? De una encuesta a los ciudadanos mayores de 18 años en poblaciones urbanas o en ciudades o en poblaciones mayores a 100,000 habitantes. Ahora, Rafael, permíteme aquí tantito que te interrumpa, porque de hecho aquí ya hacen la pregunta, así como con ironía de que bueno, que hay otros datos, yo tengo otros datos, en fin. ¿Qué tal? Porque hubo comentarios la vez pasada también, no hubo oportunidad ya de leerlos al aire, donde, bueno, alguien preguntaba, ¿y qué tan confiable puede ser estas encuestas sobre la percepción de la corrupción que son del INEGI? Bueno, yo ya di mi punto de vista, a mí me parece que son confiables, pero bueno, tú dinos, para responder esa parte, porque ya empezaron con eso, otra vez con las preguntas. Mira, yo creo que las preguntas son importantes, sí, así sean con ironía o sean así serias, hay que atenderlas. Y el primer paso para esta pregunta es decirte que esta encuesta tiene una serie de revisiones, tanto el cuestionario como la metodología, por un comité científico en el INEGI. El nivel de porcentaje o de confiabilidad es del 95%. Esto significa que los resultados son confiables, pero es importante también decir que los datos se deben leer en un contexto y pueden ser leídos de dos formas: favorables, pero también en forma positiva y en forma negativa. ¿De qué depende la interpretación? Del contexto que le demos. Por eso, platicar que Sonora ha tenido un avance es resultado de los datos de INEGI, no son míos, son de INEGI. ¿Y qué tan confiables son? Bueno, es la ciudadanía la que está hablando. Sí, podrían ser manipulables, por ejemplo, que del INEGI, que no, a ver, vamos a manipular aquí. Sería complicado, ¿no? Bueno, yo pienso, bueno, INEGI tampoco se caracteriza por falsear información, ¿no? Bueno, nunca se le ha, ¿no? O sea, pienso que no ha tenido ese tipo de escándalos, ¿no? Sí, recordarte, Aaron, que aquí hay una serie de personas involucradas, desde el encuestador hasta científicos externos, académicos, investigadores, pero también hay una serie de controles que tienen que ver con los cálculos estadísticos. Esto deriva en un resultado. ¿Por qué es difícil hablar de manipulación? Porque de entrada el INEGI tiene un prestigio no solamente nacional, sino internacional, en el levantamiento de encuestas nacionales. No es la única encuesta que realizan,
Por otro lado, recordar a quienes nos están escuchando que es el responsable del Censo Nacional de Población. Sí. El censo significa que preguntas al 100% de los ciudadanos. En una encuesta le preguntas a un porcentaje, a una muestra. Una muestra. Y aquí estamos hablando de millones de ciudadanos, más de 50 que respondieron. Esa fue la muestra, 50, o sea, casi la mitad de la población. Es nacional, exactamente. Sí. En 80 centros urbanos de más de 100,000 habitantes, supera los 50 millones de personas que respondieron. Por entidad federativa, los datos muestran para Sonora un avance importante. Es decir, cuando tú me dices que pasamos del lugar 26 al 12, que conoces bien los datos por lo que veo, nos estás diciendo que hay una reducción no solamente de la percepción, Aaron. Mide 3 cosas la encuesta. Percepción, que significa que el ciudadano responde con qué frecuencia ocurren los actos de corrupción desde su punto de vista. Por otro lado, mide prevalencia, es decir, número de personas víctimas de corrupción o que tú sabes que ocurrió la corrupción. ¿Y cuántas veces, no? ¿Es la misma esa o lo recurrente, pues? Sí, es decir... Porque una persona puede sufrir un acto de corrupción y otra persona puede sufrir 10, 3, 4, 5, ¿no? Bueno, eso que tú mencionas al final se le llama incidencia. Incidencia. Así es decir, mide 3 cosas. La incidencia es el número de actos de corrupción. El número de actos de corrupción. Y ahí también hay datos importantes, fíjate, el histórico que tiene el INEGI nos permite ya ir dándole perspectiva a los datos y un contexto. Por ejemplo, la reducción de la que estamos hablando en percepción, o sea, la respuesta de que la gente se le preguntó con qué frecuencia ocurren los actos de corrupción, pues nos ubica entre las primeras 2 entidades federativas con menos frecuencia de corrupción, de actos de corrupción. Esto dicho por la ciudadanía. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la ciudadanía está haciendo una valoración del fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción siempre es un fenómeno asociado a los gobiernos. Entonces, también significa que la ciudadanía pues percibe que algo está haciéndose. Cuando hablamos de esta reducción, tenemos que platicar un poco al respecto en los datos que he ido procesando, porque esta encuesta hay que trabajarla bastante todavía. Sí. Por ejemplo, en la frontera norte, Sonora es de las entidades federativas que más redujo la percepción de corrupción, junto con Nuevo León. Esto es muy interesante. O sea, Sonora y Nuevo León. Sí, pero particularmente Sonora se ubica en una reducción un poquito mayor, es decir, es la entidad federativa que más avanzó en reducir la percepción de corrupción en la frontera norte. Fíjate, este dato es bien interesante porque nos dice, bueno, cómo estamos con relación a nuestras entidades federativas que son pues cercanas geográficamente, ¿no? Por otro lado, también comentarte que en la prevalencia de víctimas, o sea, el número de víctimas de corrupción, los que dijeron haber tenido una experiencia con algún acto de corrupción o haber escuchado. Esto significa que también en el caso de Sonora se redujo, y podrán decir quienes nos escuchan que la reducción es pues no es muy elevada, es de 4.5%. Es decir, pasamos de 16.890 a 16.124, una reducción del 4.5% aproximadamente. Pues a mí me parece considerable. A mí me parece importante, pero te quiero decir, cualquiera pudiera decir que es poco. Así es. Inclusive pudiéramos entrar a un análisis estadístico de ese punto, pero lo que quiero es ponerlo en contexto. Fíjate, Chihuahua tuvo un incremento del 110%. Ay, cabrón. Es decir, nuestro vecino Chihuahua, la entidad federativa, pasó 110%. Así es, entre 2021 y 2023. ¿Y cuántos puestos escaló? Bueno, no te sabría decir en qué posiciones, pero su variación entre el 21 y el 23 es superior al 100%. Sí. Entonces, pues pasó de 10.383 a 21.891 víctimas de corrupción. Sí. Ahora, esto no solamente tiene que ver con el gobierno del estado, sino que también los municipales, o sea, no nomás es, digo, para que luego no van allá a creer que, ay, sí, le están ahí parleando, siendo paleros con el, ¿cómo se llama? Con el gobierno. No, porque aquí se mide
todos los actos de corrupción también en los municipios, en los trámites municipales, digo que a lo mejor y son los que más, ¿no? El ciudadano lo que más tramita son trámites municipales, ¿no? Sí. Y luego te vas a los estatales y lo federal, pero se mide en todas las áreas, gobierno de estado y gobiernos municipales. Así que, digo, para que no vayan luego, ¿no? A decir, no, pues están nada más siendo paleros del gobierno. Mira, por ejemplo, aquí alguien me dice, son resultados subjetivos, es la percepción únicamente de cada encuestado, la realidad pudiera ser otra. Pues no, porque también, como lo acaba de explicar aquí el doctor Rafael Valenzuela, también se les pregunta a los encuestados si fue víctima. Si fue víctima de corrupción. Así es. Así es. Y esa no es percepción, pues, ¿no? Ahí sí te pueden decir, ¿no? Sí. Y además, eso de desdeñar así como así la percepción no está muy alejada tampoco de la realidad. Digo, hay veces que sí, pues, ¿no? Pero cuando es un estudio así, donde es masivo la percepción de la ciudadanía, pues algo hay, ¿no? No nomás puede ser muy distinta la realidad, no, digo, porque además sí es importante la percepción, porque si tú tienes una percepción de inseguridad, por ejemplo, pues te va a costar. ¿Por qué? Porque le metes rejas a tu casa, alarmas, te cuestan en las libertades también, porque ya no quieres salir a ciertos horarios, en fin, o a ciertas zonas no te quieres parar. Entonces, decir así nomás, ay, es percepción, pues no. Fíjate, dices algo muy importante, Aarón. La percepción es la única manera que tenemos de acercarnos, o sea, analizar la percepción de cada uno en un número significativo, es la única manera de acercarnos a una percepción colectiva, a una percepción social, y estos pues son los datos. A ver, quiero platicarte lo que veo que se aplica de manera, digamos, limitada, lo que yo le llamo la prueba de congruencia. A mis estudiantes de doctorado siempre les he dicho que hagan una prueba de congruencia entre su objetivo, su pregunta y su hipótesis. En este caso, haciendo una prueba de congruencia de los datos, a partir de una regla que yo he ido construyendo con el paso de los años, he notado que en Sonora hay con independencia de los datos que te he comentado, hay una prueba importante de congruencia de datos. Por ejemplo, Baja California no redujo su percepción de corrupción, pero redujo en un 25% el número de víctimas de corrupción. No es raro. Esto te dice que la ciudadanía sigue percibiendo subjetivamente el fenómeno de la corrupción, pero el número contabilizado de víctimas se redujo en un 25%. O sea, a las personas se preguntó cuál es su percepción de corrupción, dijeron sí, mucha, ¿no? Y luego ahí mismo ha sido víctima entre estos 2 años. Así es. ¿No? Así es. Bueno, entonces, ¿qué pudiera hacer esa percepción? Que quedaron a lo mejor muy afectados de cuando fueron víctimas de un acto de corrupción. O que todavía hace falta trabajar más en una estrategia gubernamental o social para cambiar la percepción. Esto ocurre también en materia de seguridad pública, te lo digo en las encuestas que tienen que ver con la seguridad pública. Entonces, en el caso de Sonora, percibimos menos corrupción, se reduce el número de víctimas de corrupción, pero ahí te va otro dato importante en cuanto al número de actos de corrupción que se contabilizó por parte de esta encuesta nacional. Sonora tenía en el año 2017, el segundo año del gobierno anterior, 60,000 actos de corrupción contabilizados a través de la encuesta. No sobre denuncias, sino lo que dice el ciudadano. Así es, a partir de lo que dijo el ciudadano. O sea, ahí puedes matar las cifras negras, pues, ¿no? Porque el ciudadano te está respondiendo directamente, ¿no? Así es, es correcto. Y en el segundo año del actual gobierno, a 2023, la reducción es del 42%, es decir, pasamos a tener 32,000 pues actos contabilizados de corrupción. Entonces, esto es importante decirlo, porque entonces le vamos dando contexto a los datos y vemos que el fenómeno pues no es sencillo de atacarse, ni de controlarse, mucho menos reducirlo. Entonces, una reducción, por pequeña que ésta sea, es importante que la ciudadanía lo sepa, pero además no bajar la guardia, ¿no?
porque necesitamos como ciudadanos seguir vigilantes, seguir coadyuvantes, pero también denunciantes. Tú eres una persona, un periodista que está dedicado a estos temas. Yo pues ahí sigo tus investigaciones, te lo comentaba, y me parece importante, tú que estás en estos temas como periodista, sabes de la importancia de dar a conocer, sí, la corrupción, pero también el dato cuando cambia positivamente. Porque, bueno, pues podemos ver países muy transparentes, pero también con altos índices de corrupción. Así es. Sí. La transparencia nada más es una parte, una herramienta para acceder a la información. Así es. Y se vuelve una herramienta también de combate a la corrupción, pero no significa que porque seas muy transparente ya vas a tener cero actos de corrupción o no tienes un mecanismo de corrupción. Pues no. Por ejemplo, hace poco saqué, pues, ahorita me hablábamos fuera del aire de este reportaje de la UES, y a los días, después del reportaje, o quizás una semana después, le entregan un premio de transparencia al rector, ¿no? Ok, y ya sabrás, empleados, troles, haters, pues, de las redes sociales me estaban restregando eso, como si eso fuese, somos muy transparentes, digo. Qué bueno. No voy a hablar del premio y de qué manera, qué mecanismo implementaron ahí, qué elementos tomaron en cuenta. Bueno, ándale, pues le vamos a dejar que son muy transparentes, pero eso no elimina las grandes anomalías que se están dando y que expongo ahí, documentadas y comprobadas, ¿no? Tan es así que, bueno, el rector ni siquiera me quiso, yo le pedí su versión, antes, por supuesto, como debe de ser, se pide primero la versión. No, o sea, ni siquiera me contestó y lo busqué varias ocasiones, no me dio respuesta. ¿Cómo le dicen? Ghosting, ¿no? Cuando te dejan en visto las palomitas azul. Pues bueno, era un paréntesis nada Pero más. bueno, ese tema lo conoces mejor que yo, así que esa es tu cancha. Así es. Sí, algo que me preocupa en los resultados, Aarón, es que si bien es cierto, los puntos de contacto entre policías y ciudadanos se redujo, se redujo muy poquito el número de actos de corrupción que manifestó la ciudadanía, sigue siendo a nivel nacional y en el estado de Sonora. Bajó. Sí, muy poquito. Okay, muy poquito. Pero sigue siendo el tema nodal, el punto central, los puntos, el punto de contacto o el contacto que hay entre un ciudadano y un policía es hasta el momento se lleva, pero por mucho, por arriba del 65% del... Ahora, imagínate, bueno, 65% de percepción. Sí, en el nacional. O de actos de... sí, de actos de corrupción. ¿Cómo la prevalencia? Sí, en el punto de contacto, ahí es donde más ocurre la corrupción. 65%. Sí, así es. Ahora imagínate la percepción acá, por lo menos en Sonora, con lo que sucedió con el descerebrado cantante, hombre, que le da a los policías ahora en Semana Santa, ¿no? Sí. Que le da dinero para que lo deje patinar y dar donitas en el carro, ¿no? Imagínate esa, por ejemplo, ahí la percepción ahí sí se eleva hasta las nubes, ¿no? Pues nos ratifica lo que la encuesta dice, que el contacto entre el policía y el ciudadano sigue siendo digamos, el ejemplo por excelencia donde ocurre la corrupción. Entonces, tenemos que actuar ahí de manera importante. Fíjate que en octubre del 2022, hace ya poco más de un año, se firmó en el estado de Sonora, hay un decreto publicado, es un régimen especial de riesgos de corrupción. El gobernador del estado lo firma y esto le genera una serie de atribuciones a la Contraloría General del Estado para entrar a verificar cómo está operando estos puntos de contacto. Lamentablemente todavía no ocurre todavía no ingresa a la Contraloría a poder verificar mediante videograbaciones el punto de contacto entre el policía y el ciudadano. Hay videograbaciones en el tema de inspección, en el tema en los retenes, en revisiones, en otro tipo, ¿no? Comercio exterior, todos estos retenes de los que mencionas. Pero se oponen, cabrón, o sea, hablan cada vez que llegan y vamos a permitir, pónganle las pinches camarillitas, pues para que se hacen locos, pero hay una resistencia muy fuerte en los mandos medios y hacia abajo en las policías, o sea,
no quieren, pues, no quieren traer cámaras como sí en Estados Unidos, pues ya ves en las patrullas y algunos también oficiales la traen acá. Entonces, ¿para qué ¿no? ¿A qué le temen? Sí, incluso en el tema de las agencias fiscales es muy importante, si consideramos que después del punto de contacto entre el policía y el ciudadano, está los trámites que realiza con la propiedad, y otros trámites también ahí involucrados, en las agencias fiscales, en los registros públicos de propiedad, es importante que se porten videocámaras que le permitan a la Contraloría dar seguimiento. E incluso se protege, ¿no? Sí, el servidor público también, por si es acusado de manera falsa, bueno, pues ahí están las grabaciones. Ahí está. Así es. Bueno, para conclusiones, para cerrar, Rafael. Pues preguntarte si hay alguna duda del público. Pues mira, por ejemplo aquí sí. Hay otro comentario, dice, la corrupción está medio larguita, pero a ver, es interesante por lo que alcancé a leer, no lo he leído porque es larguita, ahí va. La corrupción vista como delitos y faltas no siempre es investigada y sancionada debido a diversos factores. Uno de ellos es la falta de denuncias por parte de la ciudadanía que constituye, a ver, a ver, me perdí aquí, es que entra comentarios y se me mueve y ya no, a ver dónde me quedé, ¿verdad? Híjole, que constituye lo que se conoce como cifra oculta. Según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2019, 78.5% de las víctimas de un acto de corrupción en Sonora no presenta denuncia ante la autoridad. Esto implica un vacío en la información que no permite conocer la magnitud real de la corrupción, limita las opciones para combatirla efectivamente y perpetúa ciclos de impunidad. Bueno, es lo que ahorita, y luego ya me ponen ahí, estafa legislativa, también los casos del listezón, etc., ¿no? Bueno, pero es lo que comentamos ahorita, sí, que reduce mucho la cifra negra cuando en estas encuestas que le preguntas al ciudadano directamente. Es cierto que casi no se denuncian los delitos de ningún tipo, ¿no? Hay como el 96% no se denuncia, pero bueno, eso ya cambia cuando le preguntas directamente al ciudadano, ¿no? Fíjate que es importante los retos que nos genera estos resultados de la encuesta. Hay estos factores positivos que estamos viendo, pero esto significa redoblar el esfuerzo, Aaron. Sí. O sea, es decir, si vamos bien, hay que ir mejor. No, claro. Entonces... porque ahora hay que decirlo que no es suficiente tampoco toda esta baja que ha tenido... qué bueno, claro, es de reconocer, pero falta muchísimo, sí, muchísimo. Así es. Sí, es importante, si Sonora vamos bien en el concierto nacional y en el de la frontera norte, ya a nivel de nuestro estado tenemos que empezar a observar qué es lo que se está haciendo bien para profundizar en ello, ¿no? Si hay brigadas de integridad, como he estado observando, si hay, ¿qué son brigadas de integridad? Ir y preguntarle al ciudadano, directamente a los funcionarios de la Contraloría, si se le pidió alguna cantidad, algún dinero, y empezar a estudiar, Aaron, cuáles son los incentivos que tienen los servidores públicos para cometer un acto de corrupción. O sea, ¿cuáles son los incentivos? Yo creo que tenemos que entrar al análisis de una encuesta con servidores públicos y dar siguientes pasos para el análisis de este fenómeno. Si logramos saber cuáles son los incentivos por los cuales el servidor público está cometiendo o participa de actos de corrupción, sea delito o no, sea falta administrativa o no, sea sancionado o no, pero ocurre, vamos a poder saber cómo mejorar todavía más estos resultados que Sonora obtiene, que son positivos, pero los vamos a poder mejorar. Saber los incentivos que tiene el ciudadano, pero también los que tiene el servidor público y los que tiene el ciudadano, es decir, para que salga más rápido mi trámite, para que, o sea, reducir tiempos, para poder... Para pagar menos. Incluso normalmente se paga más. Sí. Pero a veces, bueno, pagas al policía, pagas menos porque la multa que te van a meter... ¿no? En ese caso sí, pero en un trámite. Sí, en un trámite. Entonces tendríamos que entrar al análisis en el caso de servicios registrales, ya sea un registro civil, un registro de propiedad, en el tema de... Ahí, por ejemplo, se paga más. Entonces, hay incluso en la encuesta resultados que nos dice de cuánto está costando un acto de corrupción en el país, ¿no? Entonces,
También es importante ver aquí si se va a pagar menos dando el dinero al policía. Bueno, hay que entrar a analizar cómo debe operarse en las multas, cómo debe operarse el presupuesto que se recauda por multas, porque resulta que hay recaudaciones bien importantes, millonarias, por concepto de multas, y no se está invirtiendo en los policías. Ese es un tema que estoy investigando ahorita. Órale, pues te seguimos invitando, Rafael, para ya diferentes temas que tengas en cuanto a tus estudios o análisis que nos puedas aportar, ¿no? Ahí te vamos a estar, si nos los permites, te vamos a estar molestando ahí para que vengas y nos expongas este tipo de temas que son muy importantes, ¿no? Porque muchas veces nomás estamos de ahí aventando y acusando las corrupciones, pero falta también este tema de fondo, ¿no? O sea, el estudio del por qué se da los actos de corrupción, ¿no? Porque son muy variables y muy complejos también, ¿no? Complejos, muy necesarios. Hay investigadores que miden la tolerancia a la corrupción, ¿no? Sí. O sea, qué tan tolerante es una sociedad como la nuestra a la corrupción. Tenemos que entrar a esos temas. Por lo pronto creo que hay noticias buenas para Sonora, hay que recalcarlo, decirlo, y seguir atentos, ¿no?, de lo que está haciendo el gobierno y también la sociedad para evitar actos de corrupción. Bueno, pues muchísimas gracias. Aquí nos envía un saludo, aquí colaborador también de este espacio, muy querido acá por nosotros, Rodolfo Montes de Oca. Pero mira, yo creo que quiere que lo invitemos a comer, porque mira el cebollazo que nos avienta. Saludos a los tres grandes. Dice, tú, o sea, sé yo, Rafael Valenzuela y al chiquitín, dice. Bueno, ahí está el saludo, un abrazo, mi querido Rodolfo Montes de Oca. Bueno, muchas gracias, Rafael Valenzuela. Pues ahí, entonces te estaremos buscando pronto. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a una pausa. Ya está con nosotros Estela Mar. En 2 minutos regresamos. No le cambie.